Buena tarde, gracias por su puntualidad. Hola, por allá. Bueno, pues si me escuchan, ya Pati hizo un movimiento, luego también. Bueno, pues vamos a dar inicio a, en este periodo, en este semestre va a haber dos ateneos clínicos. Es una actividad que tiene que ver sobre todo directamente con Coapsi y tiene que ver, sí, con clínica, es algo fundamental el tema de la clínica, pero también quisimos hacer una pequeña variación y hablar de un punto importante que tiene que ver con los finales de la intervención, con la terminación o el punto de llegada, ¿no? O sea, ustedes saben, o quizá no todas las personas que están acá, que Coapsi, la idea, la intervención, tiene una orientación psicoanalítica, pero si pues nos ponemos con mucho rigor y así como de manera muy cabal, pues no es lo que quizá Lacan y los lacanianos nombran como psicoanálisis puro, ¿no? Sino que caería o podría estar dentro del psicoanálisis aplicado a la terapéutica. Sabemos que es una clínica institucional, ¿no? Que es una instancia universitaria y que una de sus funciones, propósitos, objetivos, tiene mucho que ver con la formación, ¿no? Por un lado, la formación en psicología, que tiene que ver con clínica, y sabemos que hay muchas variaciones, hay muchos matices, ¿no? Con esto de las intervenciones clínicas. Pero también sabemos que el Colegio de Psicología pues tiene el programa de maestría en estudios en psicoanálisis. Y ahí también entra en juego el tema o el gran tema de la formación psicoanalítica, ¿no? Sabemos también que hay mucha gente, hay muchos estudiantes en la maestría, pues que quizá no tengan a la fecha, quizá lo vayan a tener, el interés en la práctica clínica, ¿no? Porque sabemos que ahí hay un punto de articulación con las humanidades, con filosofía, antropología, sociología, etcétera, ¿no? Pero pues está ahí a disposición, está el espacio abierto de Coapsi. Entonces quisimos hacer eso, pues dar algunos puntos de reflexión, ponernos a pensar acerca de ese punto de llegada, ¿no? Más allá de que esté planteado Coapsi para pues, que sea la intervención de 12 sesiones, pues en términos de subjetividad, ¿no? El trabajo que se hace, pues qué es lo que ocurrió, ¿no? Pues ocurren muchas cosas, pero pues en ocasiones es difícil a partir de esta como lógica o este esquema que se tiene de la evaluación cuantitativa y la evaluación a partir de ítems, a partir de categorías a veces predeterminadas, ¿no? El hablar de porcentajes, eso es importante, ¿no? Sin embargo, pues a veces, en ocasiones, podemos llegar a pensar que eso es una especie de forzamiento a la disciplina, a cómo es que está planteada la praxis del psicoanálisis y cómo muchas veces, a partir de que trabajamos el caso por caso o lo singular, ¿no? Pues basarnos o referirnos a categorías generales y o universales, pues es ahí donde se pierde mucho del trabajo, ¿no? El dar cuenta de ese trabajo que se hizo, ¿no? Y por otro lado, lo que se obtuvo, lo que la persona le podríamos llamar consultante, quizá analizante, usuaria, usuario, ¿no? Pues en qué consistió esa experiencia, ¿no? De esas 12 sesiones. Algunas personas no terminan esas 12 sesiones, ¿no? En ocasiones, pues desisten, ¿no? Y justamente, pues también parte de la formación, pues tiene que ver con la supervisión, que en el caso de Coapsi es una supervisión colectiva, ¿no? Que lo que buscamos es que el saber no esté centrado en un agente o en una persona, ¿no? Pues ciertamente soy el coordinador de Coapsi, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Con la función, ¿no?
O sea, la función del coordinador tiene que ver con hacer preguntas, o sea, hacer cortes acerca de la construcción del caso, cuya responsabilidad de eso, de ese trabajo, pues es el de cada una y uno de los practicantes, ¿no? De COAPSI. No es que haya un protocolo así establecido con lineamientos fijos, sino que, pues dependiendo de cómo es que se vaya localizando el tema del síntoma, el tema de la implicación subjetiva, ¿no? Nuestras intervenciones y sus efectos, o sea, todas esas vicisitudes y ese recorrido, ¿no? No las referimos a categorías preestablecidas. Y justamente, perdón, justamente de ahí la importancia de la supervisión, ¿no? Y ahí vemos que cuando la o el practicante da cuenta de eso que pasó en esas 12 sesiones, pues hay ahí un problema, lo digo en buen sentido, es un problema que nos da muchísimo que pensar y reflexionar. La idea es compartir algunas líneas de reflexión para hacer un diálogo, ¿no? Quizá en esta ocasión pues no abarquemos las 2 horas, o sea, sí tenemos un tiempo de 2 horas, pero muy probablemente sea un poquillo más breve, ¿no? Bueno, entonces haré unos comentarios que tienen que ver con esto que les planteo, este tema del fin de la intervención, ¿no? Que tiene resonancias con el gran tema del fin del análisis, para también darle la palabra a Rodrigo García. Ya lleva 3 años en COAPSI, involucrado directamente y muy comprometido. Y anunciamos que se va, en breve se va a Alemania a hacer una maestría y a seguir en este rollo del psicoanálisis, a Berlín. Y bueno, o sea, ya también él tiene su propuesta, ¿no? Acerca del tema. Bueno, por un lado, yo quisiera comentar que todo este gran tema de los malestares contemporáneos o síntomas contemporáneos, ¿no? O las neopatologías, o ya ven que hay muchos términos, ¿no? Para precisar o intentar definir, pues, lo que en el orden de la cultura ocurre, ¿no? Y cómo es que, por ejemplo, si nos referimos a la histeria o las histerias, pues hoy día hay muchas variaciones con relación a lo que Freud nos dijo, ¿no? O Lacan planteó y replanteó. El tema cultural, social, colectivo, pues también, obviamente, también está allí incidiendo en las formas, ¿no? En las cuales en la clínica nos enfrentamos o trabajamos, ¿no? Y creo que uno de los tantos retos, quizá, ¿no? Pues tiene que ver con que la gente, así en general, la gente que tiene padecimientos, que tiene formas pues de sufrir, ¿no? Situaciones en las cuales no está bien, en algo con lo cual ya no puede en su vida, pues solicitan el servicio, ¿no? La atención de COAPSI. Por un lado, en términos culturales, yo me atrevería a decir que sí existe, es muy palpable el tema de la urgencia, la prisa, la aceleración, la inmediatez, el tema de la felicidad, ¿no? El bienestar, esta cultura de estar happy, ¿no? Y en la salud entendida como modelos ideales o parámetros predeterminados, ¿no? Y muchas veces también todo esto cultural hace que los sujetos, ahí ya no tanto las personas, sino que los sujetos, pues muchas veces no suponen y ni demandan un saber acerca del síntoma, acerca de lo que les pasa, ¿no? Muchas veces cuesta trabajo el que se despliegue, ¿no? Y se cuestionen, ¿no? Que tengan una conjetura o una hipótesis, una teoría acerca de lo que les pasa. Muchas veces no, ¿no? O sea, muchas veces tienen la idea de que van con él o la experta y que esa experta les tiene que dar las indicaciones adecuadas, ¿no? Validadas para salir de esa situación. También hay mucha renuencia en ocasiones al despliegue discursivo, ¿no? Al despliegue significante, este flujo asociativo o al tema de la asociación libre. En ocasiones cuesta también trabajo, no pueden decir mucho sobre su sufrimiento y mucho menos aún sobre estas hipótesis de las que les hablaba, ¿no?
En ocasiones hay padecimientos que parecería que hay estar enclaustrados, como en un mutismo, ¿no? O en ocasiones hablan mucho, así muchísimo, pero no dicen nada desde sí, ¿no? Así como en un terreno de la implicación. Y también, pues, el predominio, ¿no? Cómo abundan los fenómenos de desorden pulsional, adicciones, anorexias, el tema de la deslocalización del goce, las patologías del acto, ¿no? Que muchas veces no, la palabra no se recurre a ella y es reemplazada por la acción, ¿no? Esto de los actings, ¿no? La impulsividad y también los intentos de autoeliminación, con o sin comillas, el cutting, intentos de suicidio, etcétera. Bueno, ya de por sí, menciono todo esto porque ya de por sí hay, en términos culturales, hay ahí una gran dificultad. Pero por otro lado, se nos dice en redes sociales, incluso en medios, foros académicos, en muchos foros académicos, pues ¿para qué? ¿No? ¿Para qué el psicoanálisis si es largo, es costoso y sobre todo no es efectivo? No está demostrado científicamente, etcétera, etcétera. Pongo 3 ejemplos. Si han leído el libro, este texto, El libro negro del psicoanálisis, de Borch, Jacobsen, Cotreau, Plot y Van Relé, ese texto es del 2007, o un poco más para acá, en el 2010, Onfray, Freud, El crepúsculo de un ídolo, o también un autor, Edward Dolnick, aún más para acá, La locura en el diván, culpando a la víctima durante el apogeo del psicoanálisis. Bueno, estos textos que son nada más 3 y que es un ejemplo que traigo a colación, en general, en un sentido, ¿no? Lo que hacen es devaluar, o sea, devaluar sobre todo la persona de Freud. En lógica, pues esos son o sea, ¿cómo se llama eso? Pues son falacias ad hominem, ¿no? Pues como Freud era de la época victoriana, ¿no? O como Freud, que consumía cocaína, ¿no? O que Freud, entonces, bueno, pues toda su obra, todos sus planteamientos, pues se van, ¿no? Por tierra. También hay un programa, El Refugio de la Cultura, en Argentina. Hubo ahí una serie de entrevistas en el 2014, donde pues ahí entrevistan a Colette Soler y comenta este fenómeno, ¿no? Que tiene relación con lo que se publica en medios y redes sociales. Y se preguntaba, ¿es el fin del psicoanálisis? ¿El psicoanálisis está muerto? ¿Freud fue un impostor? ¿No? ¿Freud cocainómano? Entonces, bueno, ante tanta adversidad, ¿no? En el Vox Populi surge esa inquietud, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué el psicoanálisis? En esa entrevista, Colette Soler dice que siempre habrá sujetos que quieran analizarse, ¿no? Sabemos también que el análisis no es una panacea, pero siempre habrá personas que quieran hacer un alto a un goce insoportable y que pidan tratarlo, ¿no? La existencia, dice Soler, del psicoanálisis no depende tanto de la existencia de pacientes que trabajen dentro del dispositivo analítico, sino de sujetos que ocupen la posición del analista y sus implicaciones a nivel del discurso analítico. Esto Colette lo conecta con el reverso del psicoanálisis, el seminario 17. Lo realmente difícil, nos propone Soler, es sostener el acto analítico, ¿no? ¿Cómo arreglárselas para que eso, así nombrado como a veces difusamente el psicoanálisis, cómo hacerle para que en una universidad, ¿no? Donde tenemos el tiempo acotado, que tenemos listas de espera, a veces de muchas personas, ¿no? Que hay procesos administrativos, que hay instancias de esa índole también, ¿no? Con las cuales hay una articulación, ¿no? Y obviamente en términos de organización institucional, pues tienen que seguirse esos procesos. ¿Cómo hacerle, ¿no? ¿Cómo hacerle para trabajar? Lo que queda claro
toda persona que tenga las ganas, el deseo de colaborar en Coapsi, siempre constatamos, siempre, cuando se lleva a término, se llega al fin de esta intervención, que la o el consultante, perdón, no es únicamente, no únicamente adquirió un estado de bienestar o una mejoría en términos de mejoría emocional o afectiva. No únicamente fue eso, sino que en ocasiones se retoma o se reubica el sentido o el significado, ¿no? En la situación singular de vida con respecto a algo, ¿no? También hay un efecto de localización del goce, ¿no? Empieza a sentarse ese goce, se sale de una situación de riesgo, ¿no? A veces se toma o se pospone una decisión de vida, ¿no? Y en ocasiones la persona, el consultante, se reinserta en la medida de lo posible en las actividades propias de la cotidianeidad, ¿no? Se reintegra a la escuela, al trabajo, a la familia, etcétera, etcétera. También incluso vemos muy frecuentemente que hay matices o regulación o incluso solución de malestares físicos. Eso también ocurre. Y pues también se establece al final, obviamente junto con el consentimiento de la consultante, pues un plan de tratamiento, ¿no? Para después, ¿no? Ya terminando estas 12 sesiones, pues eso es también importante, ¿no? El qué va a pasar después de esas 12 sesiones. En esta cultura de evaluación, acreditación, tache palomita, ¿no? Y calificaciones, atribuciones de valores numéricos para tener eso, ¿no? Las aprobaciones de ciertas instancias, pues muchas veces no muchas veces, lo que prevalece, lo que está establecido, pues es el modelo empírico, experimental, estadístico, cuantitativo, objetivo, ¿no? Eh, Ahora, pues las personas que estamos dentro de este campo del psicoanálisis y que también estamos con este interés en pues, el orden universitario y la formación en ese nivel, pues ahorita les comento unos ejemplos. Algunos psicoanalistas han optado por hacer oídos sordos, ¿no? Así como, pues bueno, eso ocurre, ¿no? No le vamos a entrar a ese tipo de cosas. Otros y otras reformularon el cuerpo teórico del psicoanálisis con relación a la perspectiva de las ciencias empíricas, ¿no? Así como yo luego digo en clase, o sea, le están pidiendo peras al olmo, ahí ya hay algo chusco, ¿no? Bueno, yo no le veo nada chusco, pero ahí hay algo bien raro, ¿no? Pero lo rarísimo es que el olmo se esfuerce por dar peras, ¿no? O sea, el cómo se tergiversa la disciplina y la praxis, e incluso a veces la teoría, en aras de satisfacer eso que le piden al olmo, ¿no? Las peras que le piden al olmo. Y en otras ocasiones, pues de lo que se trata es de establecer dispositivos y formas o modelos de evaluación, porque la evaluación es importante, pero es que también ahí hay un problema, ¿no? ¿Cómo evaluamos o desde qué perspectiva estamos evaluando y con qué medios, con qué herramientas, ¿no? Podremos hacer esta evaluación? Y en ocasiones, en términos de lo contemporáneo, pues algo pasa que se deja de lado, ¿no? El que está clarísima la existencia de la evaluación cualitativa. Entonces, como que ahí está, o sea, ahí está dentro del paradigma de investigación cualitativa, ahí está muy clara la posibilidad, abierta la puerta, ¿no? Para entonces establecer o crear nuestras propias formas de evaluación sin que pues con o sin comillas, sin que se pierda lo sustancial de esa intervención. Y les pongo rápidamente unos ejemplos, ¿no? De cómo es que se ha hecho esa torcedura, ¿no? Esa como tergiversación. En el 38, un señor, Brickman, intentó hacer el psicoanálisis una ciencia empírica, se basó
en una estrategia que él nombró lenguaje operacional, ¿no? Y ese lenguaje operacional tiene que ver con el conductismo. Esto de la definición de variables operativas, conceptuales y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuando se define o se pasa algo que quiero medir a conductas observables, cuantificables, pues eso hizo este señor, Brickman, y trató de dotar al psicoanálisis de unos conceptos objetivables y cuantificables a partir de lo que él llamó análisis operacional en el 38. Eso resultó en un híbrido psicoanálisis-conductismo que pues ya nadie habla de él más que yo, porque lo traigo a colación como ejemplo de cómo es que no hubo fruto pues acerca de esa propuesta. Años después, en el 61, Madison hizo algo similar, algo parecido. Trató de establecer una serie de definiciones operacionales y determinadas reglas de correspondencia, entre comillas, entre conceptos psicoanalíticos y ciertas conductas manifiestas del paciente, ¿no? Tratando de correlacionar el lenguaje teórico psicoanalítico con un lenguaje observacional, medible. Tampoco prosperó. Eso fue en el 61. Ahora, ya dentro del campo de, digamos, psicoanalistas un tanto más famosos, como el psicoanálisis culturalista, ¿no? Que un famoso pues, es Eric Fromm, pero también está Sullivan, ¿no? Sullivan en el 53 y también en el 64 incluyó los factores sociales y culturales, matizándolos desde una perspectiva operacional, tratando de dar, él dijo, mayor solidez y consistencia a la teoría psicoanalítica en función de que podía ser objetivable y medible. Según él, Sullivan aclaraba, pues únicamente fueron matices, ¿no? Para que entonces en la cultura contemporánea de la evaluación y de la cientificidad, pues tuviera pues ganado el respeto, ¿no? El respeto de las otras ciencias. Ahora también Rappaport en el 60, y que, bueno, es conocido por los test proyectivos, por las pruebas proyectivas. A partir de eso, de lo proyectivo y varias metodologías de corte empirista, llegó a delimitar un conjunto de variables tanto independientes como dependientes, tal cual como el modelo experimental, y reconoció, ¿no? Él sí como que llegó a un punto donde que reconoció que pues era inoportuno, que se estaba dejando de lado muchísimo material al intentar hacer eso, y tampoco prosperó. Ahora, Peter Freund, ahí ya estamos hablando de los 70s, planteó la necesidad de suplir el modelo metapsicológico por un modelo sistémico, ¿no? Y también de procesamiento de información que tenía que ver o tiene que ver con la cibernética. Eso es congruente con la neurofisiología, o sea, realmente hay allí congruencias con con las neurociencias. Y también con otro tipo de ciencias médicas y biológicas. Este señor Peter Freund tampoco prosperó ese intento. Ahora también Liendo y Geer en el 77 trataron de articular el ámbito metodológico del psicoanálisis específicamente con la informática, dándole mayor, según ellos, capacidad operativa del mismo método psicoanalítico, procesando los datos clínicos con fines de diagnóstico, pronóstico, el orden profiláctico y terapéutico, ¿no? Y ellos plantean que redefinieron todo el campo metapsicológico. Habría que preguntarse si lo redefinieron o más bien lo destruyeron, ya quién sabe qué estaban pues planteando. Y finalmente Gerard Klein en el 76 y también Schaffer también en el 76 propusieron borrar todos los elementos teóricos del psicoanálisis, proponiendo una práctica sin metapsicología, ¿no? Un lenguaje de acción que transformó al psicoanálisis en una práctica artesanal sin fundamentos conceptuales, ¿no? O sea, ¿para qué nos hacemos bolas con la teoría? Porque está muy poco consistente. Entonces, la acción, ¿no? El hacer, la praxis. Bueno, en síntesis, se destruyen los fundamentos teóricos y conceptuales del psicoanálisis, ¿no?
sin teoría la clínica pues está desorientada, ¿no? El tema de a qué se llega en un psicoanálisis, qué se obtiene, cuáles son los logros, pues bueno, se dan cifras, se dan estadísticas, ¿no? Obviamente de allí pueden formularse planteamientos epidemiológicos incluso, no, pues eso, la respuesta es sí, pero el punto, el rollo es que ya no tiene que ver con lo que se planteó originalmente, ¿no? Otro punto de conclusión es que hay una articulación forzada e impropia de otras disciplinas y posturas científicas al psicoanálisis, o sea, se le enchufa, ¿no? Lo cual pues, tuvo como resultado la disolución de las especificidades del psicoanálisis. Nunca hubo un planteamiento hasta los 80s que tuviese que ver con algo que hoy está en boga, ¿no? O que muchos pues, tenemos el interés, ¿no? La insistencia en el tema de lo transdisciplinario, ¿no? Y bueno, ustedes dirán, bueno, ya pasó, ¿no? El susto ya pasó, ya. En el último congreso de la IPA, ¿no? Mark Solms presentó, tiene un mes, ¿no? Presentó su versión, traducida por él, su propia versión. Mark Solms es el líder, el gurú del neuropsicoanálisis. Presentó las obras completas de Freud, pero integrando el lenguaje neuropsicoanalítico, porque según él y ellas, desde el proyecto de Psicología para Neurólogos, pues están mal aplicados los conceptos ¿no? Neurocientíficos, ¿no? E hizo su propia versión de las obras completas de Freud. Habla de drive, no de pulsión, ¿no? O sea, todo lo que se hizo, todo el trabajo y el esfuerzo, ahora está... todavía no está la versión en español, salió en inglés, pero pues Mark Solms aplicó la de Joseph Smith. Si sabemos quién es Joseph Smith, quien escribió el libro del Mormón, ¿no? Él dice que a partir de una iluminación, pues él completó la Biblia, y pues Joseph Smith, líder mormón, pues a partir de lo que él planteó, o cómo reescribió y replanteó la Biblia, pues fundó una religión, ¿no? O sea, eso está pasando hace un mes, o sea, eso está pasando en la actualidad. Y por eso, y muchas otras cosas, es que creo que es importante ubicar eso de los fines de análisis con miras a poder sistematizar y dar cuenta de manera ordenada, pero siempre y cuando respetemos la disciplina, los axiomas de la disciplina, ¿no? Que tengamos esa claridad de así, dos palabras, sí funciona. O sea, claro que sí funciona, es evidentísimo que sí funciona, y que todos estos, pues yo diría, pseudoargumentos o pseudocríticas, están planteadas desde lugares que no corresponden a los mismos axiomas de la disciplina psicoanalítica, ¿no? Creo que esto del fin de la intervención y cómo es que pasa, y a veces es difícil dar cuenta de eso. O sea, ¿qué ocurrió? ¿Cómo? ¿No? No es que tengamos un protocolo, un formato para que en la última sesión, es decir, en la 12ª, ¿no? De manera así como protocolaria, como manual, uno punto y guión, se tiene que tratar este asunto, estos puntos, en este orden, ¿no? Para entonces, pues, dar cuenta de lo que ocurrió en Coapsi, ¿no? No es así, o sea, la formulación del caso, creo que esto debe de entenderse o plantearse, y es sugerencia nada más, como un proceso, ¿no? Como un proceso complejo que tiene muchas aristas, que hay muchas líneas que están superpuestas, ¿no? Y en ocasiones, pues la persona que consulta, pues está muy abocada a hablar de, por ejemplo, la posición o la relación que tiene con su cuerpo, ¿no? O sea, todos los desarreglos y conflictos y problemas que tiene o con una sustancia, o en el campo del otro, específicamente en las relaciones de pareja, ¿no? Y otra persona va a llegar por cuestiones familiares o laborales, ¿no? Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con algo muy claro y que tienen que ver con la estructura dentro del campo psicoanalítico, y vemos que ahí hay un conjunto de elementos, y cada uno de esos elementos tiene una aplicación clara con lo que estamos tratando de escuchar, ¿no? O sea, yo como les digo insistentemente en las juntas de
supervisión. Se tiene que arriesgar, se tiene que aventar él o la practicante, tiene que tomar una decisión, ¿no? En función de que está en el intento, en el esfuerzo sostenido por escuchar, ¿no? Va a seleccionar o va a decidir ubicarse en algo y a partir de ahí intentar formular una intervención y que esperemos, tenga efectos, ¿no? Pero que se van a dejar de lado muchos otros puntos, pues sí, cuando se toma esa decisión hay muchos aspectos que estamos dejando de lado. Ahora, ¿cómo hacerle para que todo eso que ocurrió o al punto donde se llegó, ¿no? Pues tal porcentaje vemos trastorno de ansiedad o problemas de ansiedad, depresión y violencia familiar y de pareja. Pues esas son las tres categorías generales por las cuales la gran mayoría de personas que llegan a COAPSI llegan por eso, llegan por esas situaciones. Digo, también está el tema de las adicciones, ¿no? Pero muchas veces eso, pues no alcanza, no da cuenta, pues, de la complejidad a la cual nos enfrentamos en la clínica. Y bueno, hasta aquí es un poco el panorama de lo importante que es para nosotros el fin de la intervención en esa 12ª sesión. Y un poquito la idea del Ateneo es permear esto que hacemos, ¿no? Porque no somos una secta mormona, no, de Joseph Smith, sino más bien todo el tiempo pasarlo a la alteridad, ¿no? A lo público, para que haya diálogo, para que haya discusión. Entonces, bueno, déjenme presentarles que ya lo conocen, pero es importante decir que Rodrigo García Acuña, que nos abandona, que no es Acuña García, pues es recién egresado de la licenciatura en psicología, es parte del equipo de COAPSI desde hace 3 años, y también ha publicado artículos en Biotima, uno que tiene que ver con Heidegger, ¿no? La pregunta por la técnica, y otro trabajo que se titula Vivir no es interesante. Bueno, pues él es Rodrigo García Acuña y lo escuchamos. Y ahorita regresamos con más diálogo. Gracias, Jorge, por esa introducción. Bueno, yo les vengo a hablar como miembro de COAPSI desde hace 3 años. Y les voy a platicar más bien mi idea. No tengo un discurso así preparado porque me sale más natural platicarlo. Entonces, pues perdonen si queda un poquito informal, pero pues así se me acomoda más. Y bueno, de lo que se trata esta Ateneo, que es el fin de las sesiones de COAPSI, justo como que toca un punto muy importante de lo que ocurre en COAPSI, que es que básicamente no es psicoanálisis. Lo que se hace en COAPSI no es psicoanálisis, aunque se basa mucho en el psicoanálisis. La principal razón de esto, yo creo, es pues la duración que tienen las sesiones de COAPSI. COAPSI nada más te da 12 sesiones y en casos excepcionales pueden llegar a ser hasta 24, pero hasta ahí, pues no dura muchos meses. Y no sé qué tan familiares estén, qué tan adentrados estén en el culto del psicoanálisis, porque veo varios nombres que no reconozco, entonces han de ser de semestres no tan viejos. Pero, pues sí, la idea es que los tratamientos de psicoanálisis suelen durar, bueno, no sé, pueden durar hasta muchos, muchos, muchos años. Y hay esta como la idea de análisis interminable. Y aquí en COAPSI partimos de las mismas ideas, creemos las cosas que dice el psicoanálisis, pero nosotros tenemos 12 semanas para iniciar y acabar un tratamiento. Entonces, ahí surge la idea de como, bueno, si estamos partiendo de las ideas del psicoanálisis, ¿qué diablos vamos a hacer en 12 semanas? Especialmente, pues, estudiantes y no profesionales a los que les pagan. ¿Cuáles deben ser los objetivos? ¿Qué debe de buscar hacer COAPSI para que se pueda lograr en 12 semanas nada más? Y bueno, no sé muy bien cómo hacer el salto, pero les platicaré un poquito la conclusión a la que yo he llegado. Y que es mi conclusión y que, no sé, se puede platicar, se puede cuestionar, se puede criticar. Y que esa es un poco la idea, que cada quien llegue a su propia conclusión y que cada quien tenga su propia manera de trabajar. Porque,
pues, no sé, no se trata de llegar a fórmulas y lo que sea, y en una de esas alguno de ustedes es más inteligente que yo y pues me da una mejor razón. Pero bueno, entonces, qué debe de buscar COAPSI que se pueda lograr en 12 semanas y por gente como nosotros, estudiantes? La idea a la que yo llegué es no enfocarse, no enfocarse en tanto, aunque sí se puede mejor, como en curar completamente a la persona, no tener esa pretensión de que porque alguien pase contigo 12 horas, su vida va a estar resuelta y no va a tener ansiedad otra vez, no va a tener depresión otra vez, no sufrir nada de esto, sino más bien ponerse el objetivo, que a mí me parece que es lograble, que es de introducir una duda en la persona, introducir una. Suena un poco banal, pero sacarlos de onda, pues. Para explicarlo, voy a decir que las personas funcionan de cierta manera. Tienen ciertas ideas, tienen ciertos prejuicios, concepciones de cómo funciona el mundo y cómo se debe reaccionar ante él. Y eso es con esas son las con las que se manejan en la vida cotidiana. Ahora, estas mismas ideas y esta misma manera de enfrentarse al mundo es lo que suele llevar a la ansiedad que una persona puede sentir. Es lo que lleva al malestar que todos tenemos en nuestra vida cotidiana. Es la razón por la que, por ejemplo, no nos gusta ir a fiestas, porque cuando llegamos nos da ansiedad de que nos ven a ver feo, o de que porque no tomamos nos van a decir no sé qué, o que si vamos y si tomamos, que nos van a creer que somos unos diablos malvados, lo que sea, pues. Entonces, todos esos, o sea, esos malestares, esas cosas que nos hacen daño, esas emociones que nos causan malestar, están asociadas, vienen de esta manera que tenemos de entender el mundo y de enfrentarnos a él. Entonces, lo que se busca hacer en COAPSI, bueno, primero en las 11 sesiones, que es donde está basado en psicoanálisis, que es indagar acerca de por qué funcionamos de esa manera, por qué tenemos esas concepciones, por qué nos aferramos a esas maneras de entender el mundo que luego nos hacen daño, para comprenderlas, para saber sobre nosotros y para ojalá reformularlas y convertirlas en algo que siga siendo nosotros, pero que no lleve a ese resultado que nos hace daño. Entonces, eso es lo que ocurre en las 11 sesiones y en la 12ª también, si quieren. Pero sobre el fin de las sesiones en COAPSI, es lo que les platiqué de introducir la duda, es justo que yo creo que en la 12ª sesión se debería de llegar con la persona que solicite el servicio y decirle como de, mira todo lo que hemos platicado en estas 11 sesiones, mira todo lo que hemos ahondado en quién eres tú, por qué haces lo que haces, que digamos que si tienes ansiedad si tienes miedo a las alturas es porque cuando eras chiquito te aventaba tu papá cuando eras bebé y una vez no te cachó o algo así, pues. O sea, como de, mira todas estas maneras en las que estas conexiones y estas ideas y estos recuerdos que se asocian a este miedo que tienes actualmente, en el presente. Mira todo lo que aprendimos de eso y que es mucho más de lo que creíamos al principio. Veíamos una parte chiquita, ahora vemos una parte más grande. Y ahora decirles como de, y falta mucho que aprender. Lo que vimos en estas 11 sesiones no está remotamente cerca de ser todo lo que eres tú como persona, todos los recuerdos que tienes, todas las inseguridades que tienes, todas las certezas que tienes. Mira todo el camino que falta. La idea no es como, bueno, la idea de hacer esto y entonces esta duda, como yo le digo, es que la persona cuando regresa al mundo cotidiano, cuando salga de nuestras 12 sesiones y se encuentre con los mismos problemas con los que se ha encontrado, con los mismos sentimientos que le hacen daño, es que no reaccione como siempre ha reaccionado, que nada más prolonga el problema, sino que se encuentre con esas mismas dificultades y diga, uno, ya tengo todo este contexto acerca de por qué hago lo que hago, por qué siento lo que siento, por qué soy como soy, y que eso le permita, ojalá, reaccionar diferente, cambiar su manera de actuar, pero, y esto es lo importante, que se quede con esa duda, de que no solamente diga, ya sé todo, sino que diga, bueno, y hay más que saber. Digamos, lo que aprendí en esas 12 sesiones, lo que conozco ahora de mí misma, no es todo, sino que hay cosas que no sé de mí misma, hay cosas que yo hago, que yo creo que me hacen daño y que no he trabajado y que no conozco y que no sé. Y la idea de eso es que
conduzca a dos posibles resultados. Uno sea que soliciten ayuda fuera de COAPSI, un tipo de ayuda que sea más prolongado, que pueda durar más tiempo y que pueda llegar a un fin, digamos, más armónico. Y el otro que yo creo que es el más importante, que es que las personas integren esa duda a su manera de ser en la vida cotidiana. Que las personas ahora sepan que si se encuentran con el mismo problema una y otra vez, entonces probablemente una parte es cómo están reaccionando ellos y lo más importante es que no tiene que ser de esa manera. Su vida no tiene que ser así, no tienen que sentir esas cosas que siempre han sentido, no tienen que encontrarse en los mismos problemas y en las mismas situaciones que siempre han estado, sino que esa manera es suya y la reproducen y no necesitan hacerlo. Y si trabajan y si le echan ganas y si le ponen atención a estas cosas, pueden cambiar y pueden llegar a un lugar en el que se sientan mejor, en el que estén más a gustos, más a gustas, que se sientan más saludables. Y pues al final que y que ese es un esfuerzo que se tiene que hacer el resto de su vida. Nunca jamás las personas van a estar libres de sentirse incómodos o tristes o angustiados, lo que sea. Esto de pues, vivir dura para siempre. Entonces, pues se trata de eso, pues de dejarles esa idea, esa duda de como, la manera en la que son las cosas que no me gustan y que me hacen sentir mal, no es como tienen que ser y yo puedo trabajar y yo averiguando sobre mí mismo misma, puedo eventualmente, ojalá, cambiarla y llegar a un mejor lugar. Entonces, para mí eso es como que el que debería de ser el objetivo para las 12 sesiones de COAPSI, que no me parece que sea algo imposible que pedirle a las personas para lograrla en 12 sesiones, porque al final se logra preguntando y se logra como escuchando y de verdad escuchando a las personas y nada más, sí, demostrando esa pregunta. Y nada más para concluir, y luego, pues, no sé si quieran comentarme algo, amigo Georgel, que aquí estamos para eso. Eso es lo que yo creo que debería ser el objetivo y lo que se debe intentar lograr cada tratamiento, cada 12 sesiones. Lo que siento que sí se necesita hacer, que ya no es un poquito de fin del tratamiento, pero que para la gente que quiere entrar en COPSI, lo que tienen que fuerza hacer es nada más escuchar a las personas. Si entran en COPSI y llega un paciente, hay que reconocer y respetar el esfuerzo que implica pedir ayuda y pasar una hora de tu semana escuchando a alguien todos los días decir cosas que jamás ha dicho porque no tenía con quién decirlas y le da miedo y la hace incómodo digamos, es difícil ser un paciente y decir todas estas cosas. Entonces, nada más como practicante de COPS, me parece que es muy importante respetar ese esfuerzo y saber que, o sea, aunque no seamos profesionales, maestros, doctores en psicoanálisis, lo que sea, podemos escuchar. Y pues no nada más como subirle el volumen a la compu y dejarlo ahí, sino como, sí, escuchar qué es lo que me está diciendo y qué es lo que se está repitiendo en lo que me está diciendo. O sea, porque siempre que me viene a hablar, me habla de cosas malas que le pasaron. Porque siempre que me habla de formas en las que él lastimó a alguien, pues. Es intentar escuchar esas cosas que se repiten y decirle, oye, estoy escuchando esto. Y entonces así la persona va a sentir como, mi esfuerzo está siendo reconocido. El peso que siento como emocional y el esfuerzo que estoy usando para poder sacarlo está teniendo un buen efecto y alguien me está validando. Entonces, pues sí, final de la sesión, de las 12 sesiones, es introducir esa duda para que el tratamiento de 12 semanas ojalá tenga influencia pues más allá de esas 12 semanas y que dure ojalá para el resto de la vida de la persona, aunque pues, quién sabe, ya depende de la persona. Y luego, pues sí, como respetar, fuera de eso, como respetar el esfuerzo de la gente que va a pedir ayuda. Y eso es todo. Gracias, gracias, Rodrigo. Sí, sí, como bien dijo al principio, o sea, no es, o decimos acá, es una intervención focalizada, ¿no? Se toma una decisión acerca de uno o dos problemas o situaciones, malestares o como le queramos decir, que se van a trabajar en esas 12 sesiones. Es breve, no precisamente porque, bueno, no porque haya un modelo de psicoterapia focal y breve, porque sabemos que hay muchos, ¿no? Sino que, bueno, yo por lo menos en lo personal lo planteo como algo más práctico. O sea, es breve por el tema del tiempo, pero la orientación psicoanalítica creo que
no lo podría resumir, pero bueno, en el intento es trabajar con el sujeto, ¿no? No trabajar desde el sentido común, ¿no? Y que creo que lo que solamente, entre comillas, garantizaría nuestra escucha es nuestra formación. No hay un manual, no hay una fórmula preestablecida. Creo que todo lo que están estudiando a nivel teórico en la licenciatura o en otros lugares, en seminarios, en el posgrado, en la maestría, por un lado, y lo que están trabajando en sus análisis personales o en sus espacios de tratamiento y asistiendo a la supervisión, pues, o sea, la pregunta, ¿de dónde me agarro para escuchar o qué escucho? Bueno, pues de ahí, ¿no? Y también haciendo ese esfuerzo de zafarse del sentido común, ¿no? No enfocarnos en los significados, sino, pues como acá se dice, en los significantes, ¿no? Y ciertamente va a haber algo, va a ocurrir algo, ¿no? En esa intervención va a haber esos momentos donde aparezca el sujeto de lo inconsciente, que podríamos definirlo como asunto, tema o asunto o tema del cual se escribe o se habla, ¿no? Que tiene una estructura discursiva, textual, ¿no? Y más allá de que hay estas diferencias entre el psicoanálisis puro tradicional, o habrá quien utilice el término ortodoxo, que también pues es discutible, ¿no? En buen sentido lo digo, pero me estaba acordando cómo le preguntan no me acuerdo el texto, pero creo que es una entrevista, le preguntan a Jorge Alemán, ¿para qué? ¿No? Como para qué fue análisis, ¿no? Para qué sirve, ¿no? Y él contestó, para saber perder, pero no identificándome con la falta, ni identificándome como perdedor, ¿no? O sea, creo que alude a algo que tiene que ver con la resignación, pero no perder por perder porque soy un perdedor, no, sino perder para ganar con relación a que el deseo implica una falta, ¿no? Que haya ahí una pérdida, pero en el análisis o en las intervenciones analíticas o de orientación psicoanalítica, pues un poco también es eso, ¿no? A partir de que yo me cuestiono, ¿no? Que yo estoy interrogada, estoy atravesado por preguntas, ¿no? Y que estoy formulando decires, ¿no? Pues justamente lo que voy adquiriendo es una perspectiva cada vez más amplia acerca de lo que me pasa y creo que tiene resonancia con lo que está diciendo Rodrigo. Tomar mejores decisiones, ¿no? Ad hoc o de acuerdo a lo que yo descubrí. O sea, en esta orientación hay un momento o hay una dimensión, si se quiere decir así, heurística, ¿no? O sea, de descubrimiento, ¿no? De que lo que estoy diciendo, digamos que por fin, no me van a dar una prueba psicológica para que la llene, no me van a dar pastillas, ¿no? No me van a dar indicaciones e instrucciones de cómo hacer un registro conductual, me van a dar la palabra, ¿no? Se va a poner ahí el punto donde, pues, hablemos de ti, ¿no? Desde ti, y es ahí donde se abre esta dimensión de la que creo habla Rodrigo. Yo nada más también quería comentar rápidamente, porque eso de agarrar el micrófono, perdón, No. de lo terminable e interminable, creo que es importante, ¿no? Freud, pues, habla ahí de que hay ahí un núcleo inanalizable, ¿no? Que también habla de la roca viva de la castración. Pues sí, hay teorías que apelan al atravesamiento del fantasma, ¿no? Pues los lacanianos. Se habla también de la desaparición o disolución del síntoma, o sea, también, ¿no? No versus, pero sí este binomio entre efectos analíticos, o sea, cómo es que ya hay un sujeto que se escucha y se observa, ¿no? Y no en sentido autoconmiserativo de juez, no, sino que está atento, tiene esa atención, ¿no? En lo que está experimentando, efectos analíticos y efectos terapéuticos, ¿no? O sea, cómo es que eso se pone en juego en la intervención. La teoría sobre la disolución de la transferencia, ¿no? O la transferencia simbólica. Creo que
un punto importante es que la gente, a lo mejor poniéndolo con un término, no sé si nuevo, pero yo he pensado que hay actos ya en la cotidianidad, ya en los hechos, en el diario vivir de la gente, pues yo le llamaría así, que empieza a haber una presencia de actos desfantasmatizados en lo cotidiano. O sea, que la perspectiva, al estar más abierta, más ancha, en función de eso heurístico, pues la gente empieza a caer en cuenta que ya no trae ese carril o ese tono inercial, ¿no? De más de lo mismo o más de lo peor, sino más bien a partir de esa escucha sobre sí mismo, empieza a haber un discernimiento, ¿no? Entre el campo fantasmático o fantasioso, como le queramos decir, y lo que está pasando, lo cual nos recuerda, creo yo, a cómo es que Freud, no lo tengo muy claro en cuál de los escritos técnicos, pero sí estoy seguro que es en los escritos técnicos, nos dice el señor Freud, la transferencia crea así un reino intermedio entre la enfermedad y la vida, en virtud del cual se cumple el tránsito de aquella a esta. O sea, ojo, no está diciendo Freud que se pasa de la enfermedad a la salud, al estilo OMS, ¿no? O sea, la enfermedad y la vida, o de la alienación a, pues, o a la eliminación de los síntomas. También antes, Freud nos dijo en estudios sobre la histeria que está hablando, ¿no? con una paciente, 1895, pero usted se convencerá de que es grande la ganancia del análisis si conseguimos mudar su miseria histérica en infortunio ordinario. Con su vida anímica restablecida, usted podrá defenderse mejor de esta última. O sea, está diciendo esta miseria neurótica, estar en la repetición. Bueno, pues ahora estoy enfrentada o confrontada pues con las vicisitudes de la vida, ¿no? O sea, como que nadie está prometiendo un jardín de rosas, sino que es de sujetarse o zafarse de esa miseria neurótica. Ahora también, bueno, Lacan da unas contestaciones cuando, por ejemplo, en las conferencias en Estados Unidos, que hay varias, pues le preguntan, ¿no? Y él habla de, bueno, ¿cuándo termina el análisis? Dice, cuando el sujeto es feliz por vivir, con eso es suficiente. Y decir, ay, este señor Lacan, pues ya ven cómo era. O sea, cuando ya es feliz y ya con eso. Bueno, pero obviamente no nada más dijo eso, dijo muchas otras cosas pues en su obra, ¿no? Por ejemplo, la adaptación, el tema de la adaptación. En el seminario 3 nos da como el consejo, ¿no? Lacan, la psicosis. Si uno piensa en un sujeto adaptado, ¿no? Medio, estándar, un modelo a seguir, dice, todos no son psicoanalistas, ¿no? Ser psicoanalista es sencillamente abrir los ojos ante la evidencia de que nada es más desadaptado que la realidad humana. O sea, no hay como una coincidencia, ¿no? Tampoco es que tenga que haber un pleito casado, pero no hay una coincidencia con lo que la noción común de adaptación. Y también parafraseando un poquito el discurso de Roma de 1953, y que en ese texto está abordando pues, muchas cosas, pero una de esas cosas es el escrito de Freud, ¿no? Análisis terminable e interminable. Dice, la clínica consiste en analizar, en poner en práctica el dispositivo. Por añadidura viene la cura, ¿no? El objetivo es disolver los síntomas, inhibiciones, angustias, devolver los síntomas, inhibiciones, angustias, devolverla a la función de la palabra, ¿no? Lo cual está sostenido en un discurso. Y por añadidura viene su desanudamiento. En el 74 en televisión nos dice el sujeto es siempre feliz en la pulsión, ¿no? En esa repetición, en ese goce, en la pulsión, el sujeto es siempre feliz. En esa situación, en esa satisfacción que hay en los síntomas,
en el orden del deseo y de la falta hay malestar. O sea, si nos situamos en el campo del deseo y el tema de la falta, pues hay malestar. En otro orden, pues dice Lacan que el sujeto es siempre feliz. Se busca una nueva satisfacción, ¿no? O sea, todas estas cosas que estoy parafraseando a Freud y a Lacan, y a lo mejor alguien dice, pero si te cae que en 12 sesiones, no tal cual, o sea, de manera cabal, puntual, no, pero algo hay de eso que creo es importante teorizar, discutir, ¿no? Como formularlo en términos conceptuales, ¿no? Porque también lo hemos dicho en otros espacios, ¿no? Como que hay un desdén en cuanto a la producción de la teoría, ¿no? Y creo que toda práctica está pensada a partir de conceptos y de teoría. Pues efectivamente sí se replantea, por ejemplo, la economía del goce, ¿no? Algo de eso hay en esas 12 sesiones, la economía libidinal, la economía pulsional, ¿no? Se puede perfilar esa otra o esa nueva satisfacción y pues como hace rato pues también lo comentaba, ¿no? También está el tema del bienestar, el tema de tomar decisiones o si se quieren mejores decisiones o posponer una decisión. O sea, todo eso que creo cabe o puede ser situado dentro del campo de los efectos terapéuticos, eso ocurre. Eso ocurre en esas 12 sesiones y pues digo, ya en otro momento pues también traeremos a estos foros pues casos, ¿no? O sea, casos concretos de cómo es que allí se puede, digamos, escuchar e incluso observar este tipo de efectos, ¿no? Al punto de llegada o finalización o término del análisis. Y bueno, pues si ustedes gustan, tener un tiempo de diálogo, de preguntas, comentarios. Yo sí quisiera comentar ahorita algo que me es mucho ruido, me llama mucho la atención que se inicia con el término en este sentido, pero es algo que pocas veces nos ponemos a cuestionar y que qué bueno, como mencionaba algo en ese sentido de que la pregunta venga en ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O qué diablos se viene a hacer aquí? ¿No? Porque me parece que no hay una dirección paliativa de cómo sufrir de manera un poco más llevadera, sino en todo caso, ¿qué hará con eso que implica una decisión que ya de fondo va tramitando también un espectro de la falta? ¿No? Es decir, la problemática de tomar una decisión está vinculada a qué es lo que se va a dejar de lado, ¿no? O qué es lo que se debe de tener, o qué es lo que se ha de dejar, ¿no? Pero ya implica una pérdida de facto, ¿no? Y aunque sean 2 sesiones y que vamos, no es el tiempo cronológico, sino el tiempo de la escucha y el tiempo que se le permita a que eso que se exprese ahí desde el cuerpo, desde la dolencia, desde el sufrimiento, poder ser atravesado por la palabra. Creo que es un reto bien grande en muchos sentidos, ¿no? Porque pues así sean 15 años, entonces eso ya dará mucho a preguntarnos de por qué un análisis a lo mejor de 15 años, ¿no? Pero 12 sesiones a lo mejor, si bien apuntan a un cuestionamiento, pues suscribo con esto que dices, ¿no? Romper un poquito la certeza e insertar la duda de qué es lo que está sucediendo con su forma de ser amado o hacerse amar. Bueno, dedicamos al negocio de la clínica de los amores, ¿no? Me dejaste pensando mucho en eso, entonces, pues creo que está muy chido que se haya empezado con el término de los trabajos, en el sentido de las atenciones o las escuchas que se brindan, como piedra, digamos, de inicio de este Ateneo. Entonces, muchas felicidades, Rodrigo. Me gustó mucho tu lucha. Gracias. Algo que... Gracias, Toño. Sí, sí, no sé. Sí, ahorita nos ponemos como los, ¿cómo dijiste? Los mormones. Los mormones. Iluminaciones. Adelante, Will. Gracias. Yo solo quiero mencionar una cita de Freud que me encanta en Duelo y Melancolía, que se me hace muy chistosa, que dice un poco como, bueno, que va de la mano con lo que han estado mencionando, ¿no? Como
que si una persona melancólica se describe a sí mismo como egoísta, insincero, dependiente y débil, que hasta donde sabemos nosotros como ya está bastante cerca de la verdad y que más bien la confusión es como el por qué tener ese conocimiento te enfermaría, ¿no? Entonces es como, en ese sentido creo que es como muy realista lo que se propone pues desde el psicoanálisis y también un poco desde Coapsi, porque creo que si algo toma Coapsi del psicoanálisis es como la relación que tenemos como nosotros, como gente que escucha, con las cosas que escuchamos, ¿no? O sea, como no queriendo, no sé por qué. Yo cuando entré a Coapsi pensaba en cómo un poco lo que se quiere es que la persona cambia la relación en la que tiene con su propio decir, ¿no? Pero entonces pensaba en la como reestructuración cognitiva y yo decía, ok, ¿cuál es la diferencia, no? Pero la diferencia es que en la reestructuración cognitiva como que es un poco que la persona se dé cuenta que lo que está diciendo no es verdad y como reestructurar algo que sí sea más verdad, mientras que como escuchamos nosotros es asumiendo que hay muchísima verdad, ¿no? Mucho más verdad de la que sabemos que hay. Entonces, pues sí, eso. Sí, y también, bueno, a propósito de esto que dices, Adrián, bueno, y también un poquito lo que están comentando, Toño y Rodrigo, es que también, pues, no, creo yo que sí hay un como riesgo de, a la hora de querer, no traducir, pero sí hacer un tanto más explícito el rollo psicoanalítico. O sea, a veces sí la verdad es que hay un riesgo de que se caigan, se pierdan, ¿no? Se diluya los conceptos, ¿no? Y eso, pues sí, no porque uno quiera ser el guardián del tesoro, no se trata de eso, pero sí puede ser que se pierda la especificidad del concepto. Pero creo yo que si lo también hacemos sencillo o intentamos hacer sencillo, simple, más no simplón, pues muchas veces sirven conceptos, a veces de otra disciplina, como por ejemplo el de movimiento, ¿no? O sea, si hay un cambio de posición de algo, ¿no? Cambio de posición con relación a un punto de referencia. El punto de referencia es, pues, una persona está sufriendo y solicita atención y habla de algo, ¿no? Toda esa serie o conjunto de movimientos que fueron cambios de posición con relación a ese punto de referencia, va a haber un corte, ¿no? Y es ahí donde podemos dar cuenta de los efectos terapéuticos, o sea, pensado en movimiento, ¿no? Que es algo, pues, que tiene que ver con física, ¿no? No se trataría tampoco de hacer un alebrije o un muégano, ¿no? Ya darle pellizcos a muchas disciplinas y entonces ya lo que embone, pues ya lo formulamos así. No, pero creo que es eso, o sea, creo que es eso, hay un punto de referencia, lo escuchamos, ¿no? Exhortamos a la persona a que despliegue, ¿no? Y en función de esa escucha y esas intervenciones es que se van dando movimientos, ¿no? Y esos movimientos, lo esperable es que haya un consentimiento, ¿no? Y que entonces haya mayor claridad con relación a lo que puede actuar, ¿no? Digamos que la pequeña, enorme diferencia con, por ejemplo, la disonancia cognitiva o la reestructuración cognitiva, es que acá, como lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, estamos en el intento de trabajar con el sujeto de lo inconsciente, ¿no? Y en los esquemas de referencia, en los códigos teóricos de, por ejemplo, el cognitivismo, el conductismo o lo cognitivo-conductual o la neuropsicología, pues no existe, pues. O sea, el sujeto de lo inconsciente sepa la bola de qué están hablando, esos y esas, ¿no? Acá en el kit o en el stock conceptual no está el sujeto de lo inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso hace la gran diferencia, ¿no? Y ese conjunto de movimientos, si yo estoy poniendo atención con relación a cómo se van dando esos cambios de posición, pues justo
no es que sea una reestructuración cognitiva, es que más bien hay una elaboración. También me gustaría llamar la atención acerca de que hay muchos casos, muchas personas no acceden a ese trabajo, ¿no? No lo quiero decir así, pero no se me está ocurriendo otra forma, ¿no? Como que es muy truculenta o lúgubre, así, pero no cualquier persona está en disposición de acceder a lo peorcito de sí mismo, ¿no? O sea, no es para todas las personas este tipo de intervención. Ahora, uno se preguntará, ¿y entonces qué hizo en Coapsi, no? Si ese grupo de personas no accedieron a eso, bueno, yo lo que podría decir es que, o comentar, es que hay un orden incluso usando la palabra catártico, ¿no? Y que ahí hay un efecto, o sea, es decir, ponerle nombre o palabras a algo que les ocurre y que ni sabían qué era, ¿no? Pero no va a haber el momento elaborativo, ¿no? O sea, tampoco es que yo quiera hacer mi manual, pero creo que puede haber dos planos, el plano catártico de despliegue, incluso de despliegue emocional, y hay otro plano que tiene que ver ya con lo elaborativo, donde se producen narrativas ordenadas o textos secuenciados, ¿no? En función de que se accedió a ese interrogante o al querer saber, ¿no? Que se cambia la demanda, digamos, imaginaria de quiero estar bien o quiero que ya no me esté pasando lo que me ocurre, bueno, pero tendríamos que trabajar para que esa demanda pues sea demanda simbólica y entonces la demanda es demanda de saber, o sea, ya el querer saber acerca de lo que digo, pienso, hago y cómo me siento, ¿no? Entonces es ahí donde puede haber un orden elaborativo, no únicamente de despliegue emocional y catártico, que creo que por sí mismo ya tiene un efecto de alivio. O sea, ya el hecho de hoy me siento así, ya asado y tengo miedos o temores de tal o cual y ahí estamos como a veces picando piedra con las intervenciones y luego contestan o dicen, ¿no? Pues que me cuestione acerca de eso. Pues no, la verdad no, oiga, pero en la sesión aquella, ¿no? Yo recuerdo, usted mencionó tal cosa, ¿usted cree que haya una relación, una conexión entre esos puntos? No. Bueno, pues no, pues si no. O sea, aquí lo importante es que le vaya haciendo sentido o que se vaya encauzando el sujeto mismo. Pero creo que eso, ¿no? Creo que también ayuda a diferenciar eso, ¿no? Porque muchas veces nos ha tocado escuchar y ver en las juntas de supervisión el trabajo, o sea, como a veces sí hay un tinte de frustración, ¿no? De que, ¿y ahora por dónde? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo, no? Bueno, sí están pasando cosas, ¿no? O sea, mientras la persona asista, insista en hablar, ¿no? Puede ser que únicamente, pero no lo digo minimizando, que solo se haya desplegado algo en el orden catártico. Y ya no sé si alguien más levantó la mano, porque creo que sí. Pero no. Creo que no. No. ¿Alguien quisiera comentar? Sí, Pati. Pues también felicitar a los dos, Jorge, que bueno, pues primero pues planteas toda esta pertinencia de reflexionar en torno a la teoría que se impone a la subjetividad y que es tendiente, ¿no? En estos momentos en donde el furor curandis impera, ¿no? Es rapidito, clasifícalo para pronto, cuál es la teoría, cuál es el modelo y inclúyalo en una estadística. Y en ese sentido me parece bastante humilde, honestamente, la expresión que usó Rodrigo. Y humilde porque es demasiado humilde, dice Rodrigo. Pues en Coapsi solo escuchamos. Y creo que es muy humilde porque pues el solo escuchamos, atrás de ese solo escuchamos hay muchísimo trabajo personal. Trabajo personal que implica pues esa
esa resistencia de cierta manera al furor curandis, ¿no? A esta noción de yo te voy a decir tienes, ¿no? Pues en los modelos light, en los modelos más comerciales, ¿no? Entonces, pues más bien quería felicitar por esta apertura del Ateneo y pues muchísimas gracias, muchas gracias Jorge por plantear estas preguntas que implican siempre sostener, justo como lo dijo también Rodrigo, ¿no? Sostener la duda. O sea, ¿cómo sabemos el fin? Preguntarlo, ¿no? O sea, hay que sostener esa pregunta, no es, miren, el número, usted, no necesariamente. Entonces, bueno, a ambos muchas gracias y a Toño que está siempre al pie del cañón por allá, muchas gracias también. Sí. Sí, gracias, Pati. Sí, es que eso de la humildad, sí, es que es un trabajo enorme, o sea, muy fuerte. Bueno, yo lo entiendo así. El tema de la dirección de la cura y los principios de su poder, pues es que eso del poder, por lo menos yo, cuando lo leí por primera vez, dije, hijo, pues, ¿cómo está eso, no? Del poder. Ahí está también mencionado, ¿no? El poder discrecional del oyente. O sea, que justamente lo que va a hacer que haya trabajo, que haya movimiento, es lo que está escuchando el oyente, ¿no? Y no es nada más eso, sino que tiene que decir, o sea, tiene que intervenir, tiene que ejercer allí un acto, ¿no? El acto analítico, que la intervención, o si se quiere, que también es un problema a discutir, el tema de la interpretación, ¿no? Pero creo que va de la mano, no únicamente es un lugar pasivo o receptivo, sino que va implícito lo que escuchamos, hay ahí como que lo que sigue es el corte, ¿no? O la intervención. Y sí, el furor curandis pues está en primer plano. Y bueno, pues creo que, no me sé la fecha, pero es en noviembre, creo que es el 10 de noviembre, hijo. 19. 30 de noviembre. 30 de noviembre. Sí, les hago el anuncio del 30 de noviembre, también a las 4, creo que es jueves. Será nuestro siguiente Ateneo Clínico. Ahí ya volveremos al tema de los casos y pues les agradecemos mucho su interés, su presencia y no sé si haya algo más. Pues solamente invitarles a que nos acompañen. Ya estamos tratando de trabajar de manera híbrida, un poco para incentivar el diálogo, ¿no? Sabemos que las actividades en algún momento desde la virtualidad funcionan mucho, pero pues también los encuentros ayudan también a generar ese diálogo que se puede ahí construir o que se puede de una u otra manera pelotear con las ideas que se trabajan. Entonces, la mayoría de nuestros eventos serán híbridos, entonces, pues, bueno, aquí nos vemos, y no, también estamos transmitiendo en Teotima, entonces ahí les avisaremos. Pati. Pues quiero aprovechar para invitarles a la presentación del libro del doctor Jorge Moctezuma, que va a ser el próximo martes, 12 de septiembre. El trabajo del doctor Jorge Moctezuma, pues es uno de 3 libros que recientemente publicó y que en gran medida, pues es una manera de concretar todas estas reflexiones en torno a, por un lado, al ejercicio clínico. El título de su libro se llama Ensayos sobre salud mental, violencia por desubjetivación y psicoanálisis. Y pues les invitamos, esto va a ser el próximo martes 12 de septiembre a las 11 en el Auditorio Divino Narciso. La transmisión simultánea se hará a través del canal de la universidad, es decir, Facebook. El canal de Facebook de la Universidad del Claustro de Sorpresa será la transmisión simultánea. Y pues serán muy bienvenidos, ya sea en lo presencial o en lo virtual. Muchas gracias. Sí, gracias. Nada más menciono que, bueno, nuestra rectora hará la presentación y también es importantísimo, va a estar Sabrina Bonanomi y también Stephanie Fernández. Es importantísimo por sí mismo, pero también porque pues han estado ya bastante tiempo acá formando parte del
del equipo de CUAPSI. Recién egresadas ambas, una Sabrina de la maestría en estudios en psicoanálisis, Stephanie de la licenciatura en psicología, de acá del claustro. Y muchísimas gracias, ojalá puedan estar. Y gracias. Bueno, cuídense. Gracias. Chao. Buena tarde a todos, a todas. Nos vemos. Bye. Bye, nos vemos. Gracias. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades, sí. Gracias.